Bueno, damas y caballeros, arquitectos constructores, para aquellos que se están preparando para ser agentes inmobiliarios. Oye, ¿cómo es el método de comparación o de mercados para el valor real del inmueble? Es que esto del método de comparación es una técnica más bien muy usada para valorar inmuebles basándose en precios reales de propiedades similares vendidas recientemente. Dijiste vendida recientemente, sí, en la misma zona, aplicando el principio de, ¿conoces el principio de sustitución? Bueno, se buscan testigos, llaman así testigos con características. Háblame de los testigos con características. Se habla de la ubicación del inmueble, el tamaño del inmueble, el estado que se presenta, el inmueble, cuáles son sus parecidos, se ajustan o no a sus precios por la diferencia homogenización y se usa estadísticas para obtener un valor final. Además, utilízale estadísticas para obtener el valor final y más realista, reflejando la oferta, sí, reflejando la demanda. Mm, ok, pasos que debemos tener en cuenta. La recolección de datos, primero buscamos ventas recientes, ofertas de inmuebles comparables. Estos inmuebles comparables han llamado testigos en la misma área. ¿Cuáles son esas ofertas de inmuebles en la misma área? Elegimos propiedades según su ubicación, sí, tamaño, sí, años de antigüedad, sí, materiales, sí, estado físico similar a un inmueble o que se valore igualmente ideal a más de 6, idealmente más de 6. Comparamos el inmueble con los testigos, identificando similitudes y diferencias. Aplicamos factores, sí, aplicamos coeficientes a los precios de los testigos para ajustar esas diferentes y hacerlos equivalentes al inmueble principal. Entonces vas a estar aplicando coeficientes a los precios. Aplícale el coeficiente a los precios a estos testigos para entonces después ajustar diferencias. Entonces, si le aplicas el coeficiente de precios, se ajustan las diferencias entre los inmuebles. Usamos promedios, usamos coeficientes de variación, usamos valores más probables. Los valores más probables, ¿cuáles son? Eliminamos valores extremos. ¿Cuáles son? Coeficiente de variación. ¿Cuáles son? Valor probable. ¿Cuáles son los valores extremos? ¿Cuál es el valor probable que tiene el inmueble? ¿Cuál es ese y cuáles valores son extremos, que son picos o valles de precios? Determinamos entonces el valor, obtenemos un valor final, dando más peso a los testigos, más parecidos. Ventajas: refleja el comportamiento real del mercado, es fácil de entender y aún de aplicar. El principio de sustitución: un comprador no pagará más por algo si puede conseguir el mismo más barato. Requiere información confiable, reciente, puede ser difícil de aplicar en mercados con pocas transacciones, mercados o con inmuebles muy únicos. ¿Sabes que es un mueble único en su especie? Es especial en su especie. El método de comparación de mercados es una técnica de tasación inmobiliaria que estima el valor comercial de un inmueble a partir del análisis de ventas, a partir de las ofertas recientes de propiedades similares en la misma zona geográfica. Es considerado el método más fiable utilizado para determinar el valor del mercado. Un estudio del valor de mercado. El estudio del valor de mercado arroja que principio de sustitución se basa en la idea de que un comprador racional no pagará más por una propiedad de lo que costaría adquirir otra propiedad con características similares. El valor del inmueble se determina por la interacción de la oferta, sí, y la demanda en un mercado específico en un momento dado. Sí, pero ¿en qué momento estás? No se requiere que las propiedades sean comparables o comparables, propiedades comparables o no.
Pero estos dos tienen análisis, tienen comparabilidad, tienen propiedades que se puedan comparar. Sean idénticas, sino que lo suficientemente similares como para permitir un ajuste razonable de valores. Procesos para evaluar. Identificar claramente características físicas normativas. Lo físico y lo normativo. Y de ubicación del inmueble. Investigar. Sí, nos gusta investigar. Recopilamos información. Sí, de las ofertas, demandas y las transacciones de las recientes ventas. Las propiedades que se puedan comparar en el área, registrando la fuente. El registro, ¿qué dice el registro? Y la fecha de información, es una fecha de información. Elegimos un conjunto inmueble, ya, que tenga atributos similares en cuanto al tipo de propiedad, en cuanto a la ubicación, en cuanto al tamaño, en cuanto a la antigüedad, en cuanto al estado de conservación. Antigüedad, ok, tantos años de antigüedad, pero ¿cuál es el estado de conservación real? Puede tener muchos, pero es muy bueno el estado de conservación. Muchos, pero poco el estado de conservación. Y las características, número de habitaciones. Que lo malo es muy antiguo. Pero lo bueno que tiene un buen estado de conservación. Características, número de habitaciones, baños, garaje. Ajuste los precios de los comparables. Vamos a ajustar precios de los inmuebles que se puedan comparar para reflejar diferencias. Es que se busca reflejar diferencias con respecto a un inmueble. Se busca comparar diferencias con los inmuebles. Vamos a reflejar esas diferencias. Por ejemplo, si es comparable, tiene garaje y el inmueble tasado no resta el valor correspondiente al garaje del precio. Estos ajustes se basan en factores de mercado. Hay un análisis. Vamos a utilizar métodos estadísticos. Como el cálculo de qué? Cálculo de la media, cálculo del promedio, la mediana o la moda de los precios ajustados para establecer un valor probable. Para el inmueble es común calcular el coeficiente de variación. ¿Cómo te va con el coeficiente de variación? Para asegurar que la muestra de datos sea consistente. ¿Cómo te va con el coeficiente de variación? Exacto. Interesante. Pues entonces, si se elige un conjunto de inmuebles que tenga atributos similares, ¿cuáles son? Su ubicación, tipo de propiedad, ubicación, su tamaño, antigüedad, pero también correspondiente a cómo está entonces su estado de conservación. ¿Ajustamos los precios comparables, sí o no? Ajuste precios comparables. Antigüedad. Estado de conservación. Sí, una cosa es eso. Estado de conservación real. Ajustar precios de lo comparable para reflejar entonces las diferencias con respecto al inmueble. Para reflejar diferencias. Bueno, ajuste los precios de los comparables para reflejar diferencias. Por ejemplo, si el comparable tiene garaje y el inmueble tasado no, se resta el valor correspondiente al garaje del precio del comparable. Estos ajustes se basan en factores de mercado.
Entonces, ¿qué? Estacionamiento. Se puede estacionar. Puede estacionar. Bueno. Por ejemplo, si el comparable tiene garaje y el inmueble tasado no tiene, se resta el valor correspondiente al garaje del precio. Estos ajustes se basan en factores. Utilizamos métodos estadísticos como el cálculo de la media o la moda de precios ajustados para establecer un valor probable para el inmueble. Es común calcular coeficiente de variación para asegurar que le muestre los datos. Coeficiente de variación para asegurar, muéstrame los datos. Muestra de datos. ¿Es consistente o no la muestra de datos? Muéstrame coeficiente de variación. Muéstrame variación. Coeficiente de variación. Saber es consistente, si son consistentes. Para saber si los datos son consistentes. Consistentes. Generalmente no debe ser un límite predefinido. A partir del análisis estadístico, a partir del tasador, determine el valor comercial del inmueble a partir del análisis estadístico. Dame tu análisis estadístico. ¿Cómo me ves? Por eso. El método del mercado es el preferido siempre que se disponga de un mercado activo. Pero el mercado está activo. No, pues estoy haciendo un análisis de algo que no está activo. Transparente con suficientes datos. Hay suficientes datos de ese tipo de local, de tipo de construcción. Suficientes datos de comparación que sean fiables. No me puse a hacer una pirámide. No hay suficientes datos para hacer pirámides. Sin embargo, su aplicación puede ser compleja o limitada en mercados activos. Está muy limitado esto para hacerle un mercado activo. Muy limitado en no hay suficientes datos viables. Suficientes datos. Estoy viendo qué tipo de construcción. Chada. Limitado. Ya. ¿Qué?
en nuestra ciudad. Si quieres, bueno, su aplicación puede ser compleja. Propiedades singulares, donde se debe considerar otro método, como el método del coste, método de ingresos. Puedes encontrar más detalles sobre cómo realizar un análisis comparativo entre los recursos de entidades, como en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que regula estos métodos en Colombia. Sin embargo, su aplicación puede ser compleja, limitada en mercados inactivos para propiedades muy singulares. Propiedades muy singulares. Singular. De un castillo. Viable. Pues entonces, hablemos de la forma del terreno. Pero me estás hablando de la forma del terreno, no de la forma de la construcción. No hay suficientes datos viables. Terreno. Mira, la forma del terreno influye en su valor, porque determina el potencial del aprovechamiento. Aprovechamiento. Sí. Afectando la eficiencia en el diseño, porque miramos iluminación, ventilación, entonces lo que puede estarle sumando a los metros cuadrados de una forma regular, en una cuadrada, si es cuadrada rectangular, o por sus esquinas con accesibilidades. Bueno, proporción. Los lotes con frentes amplios. Si el frente es amplio y si tiene proporciones equilibradas. No es demasiado angosto. Veo que es demasiado angosto y muy profundo. No, si es proporciones equilibradas, entonces si hay buenas proporciones, se hace más valioso, ya que permite mejor iluminación, ventilación y una mayor variedad de diseños como casas y edificios. Que tenga buenas proporciones equilibradas, no muy angostos, no muy profundos, porque entonces tu terreno permite, se piensa en la iluminación, en la ventilación y en la variedad de diseños arquitectónicos que pueda tener una casa. Tenemos una esquina, tenemos doble frente, son más atractivos para desarrolladores por su mayor visibilidad, accesibilidad y potencial de uso. Que tiene un mayor potencial de uso. Si tienes un terreno en esquina o con doble frente, son más atractivos para desarrolladores por su mayor visibilidad y accesibilidad y potencial uso comercial o potencial uso residencial. Formas cuadradas, rectangulares, son más fáciles, eficientes para desarrollar, reduciendo costos de construcción,
reduce costos de comparación, irregulares, triangulares, curvas. Un terreno cuya forma facilita la ubicación de cimientos, accesos, servicios tendrá un valor superior. Un terreno cuya forma facilite la ubicación de los cimientos, donde están los cimientos, el acceso a los servicios tendrá un valor superior. ¿Cómo impacta la forma? La forma que maximiza el uso del espacio. Si la forma maximiza el uso del espacio, permite buena iluminación, ventilación, accesos, flexibilidades para distintos proyectos. Sí, es muy flexible para proyectos. Tenemos entonces terrenos muy profundos y angostos, con formas complejas e inadecuadas para la normativa. ¿Qué hacemos? Que requieran entonces obras de ingeniería costosas, lo que son terrenos inclinados, muy inundados o limitando el diseño. Esto limita mucho el diseño. En resumen, mientras más aprovechable, eficiente y adaptable sea la forma del terreno para el uso permitido, ¿cuál es la forma para su uso? Mayor será su valor, sin importar tanto el tamaño. La forma geométrica de un terreno es un factor crucial que influye directamente en su valor, principalmente por cómo afecta la eficiencia del uso. ¿Cómo va a estar afectando la eficiencia del uso y el potencial desarrollo de proyectos? ¿Impacta de forma positiva el valor del terreno? Terrenos regulares generalmente tienen un mayor valor por metro cuadrado. Aprovechamiento óptimo permite un diseño y construcción eficiente, minimizando el desperdicio. Facilita la construcción, simplifica la planificación. Dame el favor, simplifica planificación arquitectónica. Simplificar planificación arquitectónica. Ingeniería, reduce costos, tiempo de desarrollo. Mayor edificabilidad, sí, a menudo maximizan cantidades de metros cuadrados. Maximice cantidad de metros cuadrados. Mayor edificabilidad, maximizar cantidad de metros cuadrados construidos. A menudo maximiza la cantidad de metros cuadrados construidos, permitiendo la normatividad local. Que para mayor edificabilidad, entonces, vamos a tener en cuenta maximizar cantidad de metros cuadrados construidos, permitiendo así la normatividad local, lo cual es un factor clave en proyectos inmobiliarios. Terrenos, pero si tenemos terrenos irregulares, como terrenos triangulares, con ángulos agudos o formas extrañas, suelen tener menor valor unitario. Pues hay una dificultad en el diseño, presentan desafíos para un diseñador arquitectónico eficiente, lo que puede llevar a espacios inutilizados o menos funcionales. Este espacio más funcional pueden requerir soluciones de ingeniería, construcción especializada para aprovechar el espacio, aumentando los costos de desarrollo. Para muchos compradores o desarrolladores, la complejidad a un terreno irregular disminuye su atractivo comercial. Pues puede ser un reto que estimule, pero lo ven entonces como algo complejo, terreno irregular, disminuye el atractivo comercial. La relación entre el frente y el fondo del terreno es importante. Un lote con un frente amplio y un fondo proporcional suele ser más valioso que uno con un frente muy estrecho y un fondo muy largo, incluso si el área total es la misma. Esto se debe a que un frente amplio facilita el acceso, la visibilidad, el diseño de la fachada. En resumen, la forma de terreno es un factor. La forma de terreno es un factor. ¿Cuál es la forma de terreno? Es un factor de corrección que se aplica durante una avalúo o tasación para reflejar su utilidad práctica, las implicaciones de costo. Esto implica costos y beneficios. En el desarrollo potencial del aprovechamiento puede obtener más detalles sobre cómo la forma y el tamaño del terreno afectan el valor en artículos especializados sobre el mercado inmobiliario, como los disponibles en sitio web de evaluadores. Bueno,